Bien, chicos, sí, buenos días. Vamos a dar continuación, digamos, a la sesión anterior en donde nosotros hemos ido aprendiendo los aspectos de programación orientada a objetos fundamentales, y en ese sentido, pues lo que debemos hacer es ir abordando distintos escenarios que nos permitan entender, digamos, la dinámica que se requiere para poder desarrollar aplicaciones, digamos, combinando todos los requisitos de diseño bajo el paradigma de programación orientada a objetos con el cual estamos haciendo el diseño y desarrollo e implementación de nuestros productos de software. Entonces, en ese sentido, nosotros la clase pasada hicimos el abordaje de un ejercicio que era el de la clase fecha, en donde todos sus campos pertenecían a tipos de datos simples. Evidentemente son tres datos tipo entero que corresponden con el día, mes y el año. Aprendimos cómo desarrollar un método constructor por defecto, en donde toma la hora local de sistema, y que en ese sentido utilizamos una clase predefinida que es la clase local date, pegado por supuesto, y a partir de esa fecha que la hemos representado con el identificador de la fecha actual, pues capturábamos el día, mes y el año. Luego hicimos otro método constructor a partir de las especificaciones día, mes, año, si nos las daban de manera individual y específica, y a partir de esas especificaciones asignábamos digamos, los atributos del objeto día, mes, año, que es el que estamos construyendo. Luego analizamos un tercer método constructor a partir de otro objeto de la clase fecha. Entonces allí tomamos obj.día, .mes y .año, y con eso asignamos a las variables correspondientes asociadas a los campos de datos del objeto, que corresponden con el día, mes y el año. Por último, hicimos un método constructor específico en donde, si nos daban una fecha que tuviera un formato definido en una cadena de caracteres, por eso se llama fecha txt, evidentemente nosotros seamos capaces de tomar el día, el mes y el año a partir de la información característica, y para ello utilizábamos la fecha txt como un dato tipo string, haciendo uso del método substring, que permitía tomar una subporción de cadena de caracteres dentro de ese gran string, evidentemente respondiendo a dos sobrecargas que las teníamos por acá especificadas, ¿de acuerdo? La primera con un solo parámetro, en donde sería el punto de arranque o de inicio de la cadena de caracteres hasta el final de la misma, o el segundo si le damos dos posiciones x y y, sabiendo que el intervalo derecho llega a ser excluido porque evidentemente se maneja hasta el elemento previo, ¿ok? Entonces usamos de las clases envolventes la clase integer como clase envolvente del tipo de datos simple int, en donde ella dispone del método parseInt para convertir un string, si se puede realizar la conversión, evidentemente en un dato tipo integer. Si esa conversión no se puede generar de forma correcta porque evidentemente suministramos una cadena de caracteres no válida, vamos a generar una excepción de tipo number format exception, es decir, una excepción de formato numérico no válido, ya que él no puede convertir ese string en un valor numérico. Y por último, hicimos algunos elementos característicos como el método toString, haciendo uso del método stringFormat, en donde simplemente ustedes tienen que verlo como una cadena de caracteres, la cual contiene parámetros sustituibles que son especificaciones, evidentemente, que él tiene que inyectar al momento de ejecutar la instrucción, de tal manera que, por ejemplo, nosotros tenemos una especificación que dice 4D, significa que se va a mostrar con 4 elementos o dígitos enteros uno al ladito del otro. El otro va a ser con 2D, es decir, dos dígitos o dos valores numéricos enteros con rellenos evidentemente iguales a 0, de tal manera que si el valor no contiene la cantidad de dígitos que nosotros estamos indicando en nuestra especificación, él va a completar con el carácter de relleno, en este caso el 0. Igualmente ocurre en esta especificación, vamos a manejarla de tal manera de que en este caso pues nosotros podamos indicar los resultados que queremos, ¿ok? Por último, hicimos uso del método compareTo, y en este método lo que se aprovechó fue, digamos, una característica descriptiva en donde se compara un proceso, digamos,
de revisión de una fecha exhaustivamente, es decir, comparando año, mes y día, contra un proceso en donde se aprovecha la comparación lexicográfica que hace la clase stream, evidentemente con este método. Ojo, cuidado, lo que estoy pidiéndole es a la fecha que haga el llamado al compareTo, conviértalo en un string, y eso es lo que hace lo que estamos resaltando en azul, y eso me permite llamar al compareTo, pero de la clase stream, para que realice una comparación lexicográfica, pasándole como parámetro, por supuesto, otro string con el cual realizar la comparación, y ese otro string pues no es más que la fecha que se recibe como parámetro. Y con ello pues hicimos un ejercicio de aplicación que nos permitiera calcular cuál era la fecha más reciente. Entonces teníamos un vector de fechas, evidentemente manejadas todas ellas como cadena de caracteres. Luego construíamos ese vector de fechas, resaltamos el uso acá de unos corchetes porque estamos manejando o reservando las direcciones de memoria de un vector cuyos elementos son de la clase tipo fecha. Entonces acá, por ser un vector, esto se maneja con un corchete, ¿vale? Seguidamente, el paso 2 para manejar los elementos del arreglo serían asignarle elemento por elemento al arreglo a partir de una estructura cíclica que nos permite implementar a través de ese ciclo for el recorrido de los elementos de nuestro vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esas direcciones que valen null o apuntador a vacío por una nueva dirección de memoria, que en este caso la estamos utilizando a partir de este método constructor, que evidentemente es el que nos permite crear esa fecha. Una vez esa fecha ha sido creada y la tengo disponible dentro del vector, pues podemos hacer nuestro cálculo. En este ejercicio queremos la fecha más reciente, es decir, la que esté más hacia el futuro, y en ese sentido pues lo que hacemos es tratar de realizar, si es la primera vez, pues lo que tengo que hacer es asignar esa fecha como la más reciente y cambiar la bandera. Recuerdo por favor que en la clase anterior hicimos la referencia entre qué variaba si yo utilizaba este método constructor para crear un duplicado o una copia de la referencia de memoria, o utilizaba directamente la referencia de la posición del arreglo sobre el cual estoy trabajando con este objeto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, digamos que son mecanismos distintos que tenemos de trabajo, y que en ese sentido pues es necesario que nosotros vayamos haciendo los ajustes para poder realizar, digamos, el diseño a partir de este momento de los ejercicios que pretendemos ir abordando, para que esos cálculos evidentemente se obtengan de la forma correcta. Hacemos referencia entonces también a que si la bandera ha sido cambiada, estaría del segundo en adelante, y del segundo término en adelante del arreglo tenemos que comparar. ¿Qué es lo que voy a comparar? Voy a comparar el elemento, me disculpan un poco, ahora sí, continuando con el video, vamos a retomar un poco con lo que nos corresponde, digamos, esta sesión el día de hoy. Para el día de hoy lo que queremos es hacer lo siguiente. Digamos que vamos a tratar en todo caso de generar una estructura en donde busquemos como ejercicio de alguna forma de estructurar, digamos, un mecanismo que nos permita manejar un polinomio, ¿ok? En ese manejo pues existen distintas formas con las cuales tenemos nosotros para evaluar un polinomio, que sería calcular, si me dan el valor de x, pues cómo sustituyo eso dentro de un polinomio, cómo sumar dos polinomios, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto de partida que nosotros queremos estructurar consiste en hacer lo siguiente. Vamos a diseñar un objeto de la clase polinomio que nos permita, dentro de lo que sería un vector de coeficientes, guardar los términos que van a conformar el polinomio. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es tener, digamos, una clase polinomio en donde tengamos el grado del polinomio y tengamos el vector de coeficientes, ¿ok? Entonces, con ello, muchachos, lo que nos vamos a permitir es, dentro de práctica 7, que sería la que nos corresponde el día de hoy, muchachos, vamos a darle botón derecho, New, escogemos Java Class, y dentro de Java Class vamos a crear la clase polinomio, ¿de acuerdo? Con la clase polinomio
pretendemos hacer un par de cosas acá. La primera es calcular el grado del polinomio y la segunda es establecer ese vector de coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces ese vector de coeficientes lo vamos a manejar como un vector, ¿vale? Dentro del cual nosotros haremos el manejo de los términos individuales que conforman cada uno de los monomios de nuestra estructura, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos tener un polinomio como este, 5x a la 3, 3x a la 2 menos 1, y él va a estar guardado dentro del vector como menos 1, 0, 3, 5. Ese menos 1 forma parte del término independiente, que lo vamos a asignar en la posición 0. Luego el coeficiente que acompaña, digamos, la potencia de x elevado a la 1 es igual a 0. Luego el que acompaña a x a la 2 es más 3 y el que acompaña a x a la 3 es más 5. Entonces, posicionalmente podemos mantener una relación entre la ubicación del término dentro del vector y el coeficiente x que lo va a acompañar. Por ejemplo, el término independiente sería x a la 0, este sería x a la 1, este sería x a la 2 y este sería x a la 3, ¿ok? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestro arreglo, evidentemente, para poder avanzar dentro de lo que sería la estructura propuesta? La estructura propuesta, en primer lugar, va a contemplar el uso de un método constructor a partir de una primera consideración, y esa consideración es un método constructor vacío por defecto, ¿vale? Ese método constructor vacío por defecto significa que nosotros tenemos que indicar qué queremos construir, evidentemente, con este polinomio. Entonces yo propongo que sería algo como 0x elevado a la 0, es decir, un vector de un arreglo de coeficientes de un solo elemento, y ese elemento único va a almacenar 0 como el término independiente. Entonces, en ese sentido, lo que queremos por acá nosotros es indicar lo siguiente. Primero, el grado del polinomio va a ser 0, ¿vale? Lo segundo, el vector de coeficiente solamente está declarado, y quiero que lo vean acá arriba, esta es una declaración de una estructura de datos que es un arreglo, pero solamente está declarado. Por lo tanto, la creación o su instancia desde el punto de vista de memoria está delegado a cada uno de los métodos constructores que nosotros vamos a proponer dentro de la estructura. En ese sentido, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es decir que para nosotros COEF va a ser un arreglo de datos tipo doble. En este caso, para que sea arreglo, requiere el uso de par de corchetes, y en este sentido lo que estamos cumpliendo es el paso 2 del manejo de un arreglo, y es la creación de la estructura, ¿de acuerdo? Esa creación de la estructura de datos que la estamos cumpliendo al indicar cuántos elementos queremos que tenga nuestro vector, evidentemente al tener uno solo, muchachos, esto que sería la inicialización de cada uno de los elementos del vector, pues digamos que queda sobreentendida con el paso 2, evidentemente en la fase de creación, en donde digamos que por defecto, al manejar un vector, inmediatamente le asigna un valor por defecto a todos los elementos inicializados en 0, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que retomando un poquito lo que llevamos hasta el momento, es la clase polinomio que la acabamos de crear en este momento, el atributo grado del polinomio, que es el índice más alto que acompaña al coeficiente x, de tal manera que, por ejemplo, si nosotros tenemos un polinomio, y lo voy a plantear como ejemplo, nosotros tenemos de lo que tenemos por acá 5x a la 3, 3x a la 2 menos 1, ¿de acuerdo? Entonces eso sería vaciarlo como 5x elevado a la 3 más 3x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro vector de coeficientes? Para nosotros COEF
los valores que va a tomar son los siguientes, ¿vale? Él va a tomar menos 1 en el término independiente, 0 en el término que acompaña a x a la 1, 3 en el término que acompaña a x al cuadrado y 5 en el término que acompaña a x elevado al cubo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos cada una de las posiciones para que podamos ver que en este caso de nuestro ejercicio el grado sería el término más alto que acompaña a la x y sería de grado 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Que si yo tengo que construir este polinomio en ese método constructor vacío por defecto que estamos proponiendo, entonces sería de grado 0 y el coeficiente evidentemente sería un solo elemento y ese elemento único sería coeficiente de posición 0 igual a 0, que sería, digamos, el punto de inicialización con el cual estamos haciendo la propuesta. ¿Ok? Por supuesto, como tiene un solo elemento, muchachos, no tiene sentido acá una estructura cíclica cuando lo que vamos a hacer es una sola inicialización. El otro punto es que entendamos que todo esto lo puedo asumir como una instrucción que está haciendo el lenguaje por defecto, porque al tratarse de un vector de tipos de datos simple, evidentemente él los va a inicializar en 0 por defecto. Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿ok? Porque yo les he dicho con mucho énfasis que el mismo tratamiento que le vamos a dar a los arreglos es el mismo tratamiento que tienen los objetos. Y nosotros dijimos que los objetos, si no se inicializan, valen null hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que vale null en el arreglo? Vale null es la dirección de memoria coef hasta que nosotros no establezcamos con toda la claridad cuál es el paso de la creación y su instancia desde el punto de vista de reservación de espacios de memoria, en donde aquí es donde este señor va a dejar de valer null para tener, digamos, la dirección de memoria de los elementos que va a almacenar el arreglo. Pero en un arreglo, si manejamos números enteros, entonces él los va a inicializar automáticamente en 0. Por lo tanto, el paso 3 que está acá es un paso que podemos dejar sobreentendido y que podemos considerar evidentemente toda su exclusión del proceso de inicialización. ¿Ok? El otro método constructor, si no hay problema, seguimos avanzando, muchachos. ¿Dudas con lo que llevamos? Si alguno tiene alguna duda, por favor, levanta la mano por acá. A ver, Robert, dime. ¿Tienes micrófono? A ver, sí, dime, te escucho. Profe, ¿por qué le pone grado 0 al polinomio si no tenemos ningún polinomio? A ver, es simplemente un criterio de Robert que estamos estableciendo, digamos, en este proceso de definición, ¿no? Para que más o menos nos entendamos, dijimos hace un momentico que el grado era el término más alto que acompañaba a la x, y en este caso es x elevado a la 0, ¿no? Y como es x elevado a la 0, entonces el grado es 0 de ese polinomio, ¿ok? Es decir, aunque tú lo veas como un término independiente, la forma como la cual lo representarías si él es un polinomio sería tal cual como lo estás presentando acá, ¿ok? Es decir, su grado sería 0 y el vector de coeficientes tiene un solo término, que es el término independiente, cuya magnitud vale 0, ¿ok? Para que te quede claro, entonces, este sería el coeficiente 0 que estás inyectando en esta posición de memoria, que es la posición 0 del arreglo, y evidentemente el grado es el índice más alto de la x que lo estás tomando de acá. Eso sería básicamente la forma mediante la cual tenemos la representación de un polinomio de un valor equivalente a 0x a la 0. ¿Ok? ¿Contestar la pregunta, Robert? Sí, profe, gracias. Ok. El siguiente método constructor sería, ojo, si no me lo dicen, sería contemplar las distintas formas mediante las cuales nosotros pretendemos crear un polinomio. Y la otra forma que pudiese ser posible dentro de esta estructura es que ocurre si me dan un vector de coeficientes como elementos tipo doble inyectado a partir de la cabecera del subprograma que corresponde con este método constructor. Entonces, si a nosotros nos dan en el método constructor de manera directa ese vector de coeficientes y nos dicen, oye, con ese vector de coeficientes vamos a pretender crear un polinomio,
Entonces sería un método constructor a partir de las especificaciones, ¿vale? Lo único es que esas especificaciones no me las están dando completas, es decir, no me están dando el grado del polinomio, sino que me están dando de una vez el vector de coeficientes. ¿Qué significa eso? Fácil. Si yo tengo este vector, este arreglo, evidentemente yo puedo calcular el tamaño del vector, obviamente porque puedo hacer uso del atributo length que tiene la estructura de datos, y de cierta forma también puedo conocer cuánto es el grado. ¿Por qué? Porque si yo conozco que esto tiene 4 elementos, el grado simplemente es el tamaño de esto restado de 1, es decir, que lo puedo calcular de manera indirecta, ¿vale? ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? Bueno, que nosotros tenemos en todo caso que hacer lo siguiente, ¿vale? Tomar el grado y decir que el grado del polinomio que yo pretendo construir es igual a ¿quién? Al vector de coeficientes. Hacemos uso de la propiedad length y le restamos 1 por justamente lo que acabamos de comentar, ¿no? Es decir, que este tamaño que me están dando aquí me permite calcular esta magnitud como el tamaño restado de 1, ¿vale? Habiendo hecho el cálculo, pues entonces viene el trabajo con el vector. Y aquí hay que ser suficientemente claros, por favor, en respetar todos los pasos que nosotros vamos a tener para el manejo de un arreglo. El primer paso, ¿cuál es, muchachos? A ver, que lo vamos a llamar paso 1. El paso 1 es la declaración. Este arreglo está declarado, muchachos, está declarado como un arreglo de datos tipo doble, ¿de acuerdo? En ese caso, este arreglo que está declarado, falta crearlo aquí adentro del método constructor, es decir, que en el constructor vamos a incluir dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La creación de la estructura de datos y la asignación elemento por elemento en función de lo que nosotros necesitamos. Entonces el paso 2 para nosotros sería la creación. Esa creación sería decir algo como coef es igual a new doble y solicitamos cuántos espacios de memoria necesitamos acá para que el arreglo esté definido. El problema que se presenta en esta estructura es el siguiente. Resulta que coef, como un criterio de diseño, le pusimos al parámetro formal del método el mismo identificador de uno de los campos de datos. Entonces recuerden que cuando ocurre eso, se genera un efecto de ocultamiento o apantallamiento de los datos miembros de la clase. Es decir, que el coef de la clase polinomio ya no lo estamos digamos, accesando de manera directa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Lo que tenemos que hacer es diferenciar el coef que estoy recibiendo por acá como parámetro del coef que sí pretendo crear, que es el que estoy utilizando dentro del objeto polinomio, que es coef escrito en letras verdes. Entonces, en ese sentido, cuando lo tenemos de esta manera, digamos que acá sí estamos creando, y fíjense cómo me lo indica por acá el editor, es coef de tipo doble que pertenece al objeto. Entonces aquí lo que necesitamos es que el arreglo que pretenda crear tenga la misma cantidad de elementos que tiene el arreglo originario. Entonces aquí hay que tener cuidado, muchachos. ¿Por qué? Porque coef escrito en negro es este, que es el campo de datos recibido como parámetro formal de nuestro método en este método constructor a partir de las especificaciones, y tenemos este otro que es la dirección de memoria de la referencia de este arreglo, que hasta ahora vale null y que ahora con este new va a almacenar la dirección de memoria de un arreglo con una cantidad equivalente a lo que el tamaño de esta estructura de datos evidentemente está controlando o está definiendo. Una vez que hemos superado este paso y que tenemos el vector coeficiente, este verde, que es el que pretendemos crear con la data que se suministra a partir de este arreglo, entonces tenemos que continuar con el paso número 3. El paso número 3, recuerden que es asignación elemento por elemento, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? Lo que queremos hacer es decir, oye,
ya esta estructura de datos existe, pero sus valores de inicialización, por ser un arreglo de datos tipo doble como tipo de dato primitivo, muchachos, lo que tengo en memoria son valores iguales a 0 hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Si yo lo cambio por necio y digo, bueno, yo quiero, en lugar del tipo de dato primitivo, quiero almacenar la estructura de datos doble o double como, digamos, objetos, pues entonces en ese sentido, en lugar de tener 0 inicializado por defecto, vamos a tener null, porque en este caso serían objetos, ¿de acuerdo? Este tipo de datos tendría que ser declarado de forma consistente con, digamos, lo que nosotros establecimos en un punto previo, digamos, en la declaración de los elementos que conforman nuestra estructura de datos. Evidentemente dijimos acá que eran tipos de datos simples, y con eso pues nos mantenemos por acá consistentes con lo que la estructura propone. Recuerden que el autoboxing, que es la autoconversión entre los tipos de datos primitivos y sus clases envolventes, ocurren solamente digamos, de manera 1 a 1. No ocurre un doble contra todos los que están doble dentro de un arreglo, ¿ok? Que evidentemente 1 es a muchos, ¿no? Entonces, en ese sentido, continuando con el paso 3, correspondería levantar la estructura de recorrido desde igual 0, mientras que i sea menor que el vector que pretendemos recorrer. Por lo tanto sería div.coef.length, hacemos un incremento en i++, y de acá lo que queremos es hacer lo siguiente: dis.coef en posición i, es decir, el elemento del arreglo que yo pretendo crear de la estructura de datos que pertenece a la clase polinomio, va a ser igual a una copia simple de coef que se recibió en la cabecera también en la posición i. Entonces, esta copia elemento por elemento que estamos haciendo por acá, muchachos, la hacemos por el simple hecho de que el vector de coeficientes almacena o registra tipos de datos primitivos, y nosotros podemos hacer acá una copia elemento por elemento sin ningún tipo, digamos, de estructura más allá de la que nosotros pretendemos hacer, ¿ok? Por supuesto, esto nos está diciendo los arreglos se pueden copiar de otra manera. Entonces, obviamente que es una advertencia que nos está haciendo el SonarLint para que podamos hacer una mejora de nuestro código, ¿ok? ¿Vale? Habiendo cumplido con lo que formalmente necesitamos para este método constructor, si no hay preguntas, entonces continuamos. A ver, ¿tengo alguien por acá con preguntas? Robert, dime, a ver. Sí, te escuchamos. ¿Continuamos? Ok. El otro método constructor que nos faltaría es un método constructor que nos permita tomar un polinomio a partir de otro polinomio de la clase existente, ¿vale? Ese polinomio lo podemos llamar obj, ¿ok? Al fin y al cabo es el nombre, o pol1, el nombre que nosotros queramos. Al final es un nombre nomás. El detalle es qué vamos a hacer aquí para calcular evidentemente esa estructura del polinomio que nosotros pretendemos realizar. El detalle es el siguiente: cuando nosotros efectuamos este polinomio, lo que queremos decir es que el grado del polinomio nuevo que se está construyendo va a tener la información del grado del polinomio que se recibió en nuestra cabecera y del cual pretendemos hacer una copia o un duplicado. Entonces, por acá, método constructor, por favor, a partir de otro objeto de la clase polinomio. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta para este ejercicio? Oye, lo que debo tomar en cuenta, muchachos, es que aquí adentro tengo un vector, y por tener un vector hay que tener cuidado porque se habilitan estos pasos nuevos, que evidentemente sería la creación del arreglo y la inicialización elemento por elemento. Lo vemos en este constructor y lo vemos en este otro constructor. La creación del arreglo
y la inicialización elemento por elemento. Luego tenemos por acá, de la misma manera, vamos a tener que decir coef va a ser igual a new doble, que sería la creación. El problema es en base a qué vamos a crear este arreglo. Lo vamos a crear en base a pol1, que como dirección de memoria tiene dentro de su estructura coef, y como coef pues tengo acceso al tamaño. Entonces allí lo tenemos, sería pol1.coef.length, nos permite conocer la dimensión del arreglo de coeficientes que tiene pol1, y eso me sirve para inyectar la fase de creación, que sería nuestro paso 2, ¿vale? Que sería la creación del arreglo. ¿Dónde lo estoy creando, muchachos? Lo estoy creando aquí, lo estoy creando aquí en este otro constructor, y lo estoy creando aquí en este otro constructor. Es decir, que en cada uno de los constructores estoy dando continuidad a la etapa que nosotros habíamos establecido como el paso 1, que era el único que estaba dando por sentado. 2 y 3 lo está haciendo cada uno de los constructores que se vaya a ejecutar, dependiendo de cuál es el que yo utilice, digamos, en la llamada, en el uso o en la creación. Entonces, en el paso 3, digamos, asignación elemento por elemento, y yo creo que aquí queda ya bastante claro luego haberlo repetido 3 veces, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Un recorrido con un ciclo for desde igual 0, mientras que i sea menor que ¿quién? El que estoy recorriendo es coef.length en verde, mírenlo aquí, que es esta misma estructura de datos, ¿vale? Evidentemente se va a producir un incremento unitario de la variable de control i, y de forma inmediata vamos a establecer que coef en posición i va a ser igual a ¿quién? Y aquí es donde viene lo importante. ¿Dónde están los datos que yo quiero utilizar para copiarlo? Están dentro de pol1, que es el polinomio que se recibió como referencia. Y dentro de pol1 es donde está el arreglo donde evidentemente al hacer uso de una posición, entonces yo estoy accediendo ¿a quién? Al elemento i del arreglo coef que está dentro de pol1. Entonces, fíjense que como con el operador punto, nosotros vamos accediendo a esos espacios de memoria y vamos llegándole obviamente a todos los campos que vamos requiriendo y que vamos necesitando, digamos, de forma permanente dentro de la estructura. Entonces, con ello ya tendríamos los 3 métodos constructores característicos que evidentemente vamos a necesitar a lo largo de los distintos ejercicios o de la mecánica del ejercicio que estamos resolviendo, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos siguientes una vez que tengo los métodos constructores? ¿Ok? Que serían estos 3 métodos constructores que tenemos por acá, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos los 3 métodos constructores, ahora sí me puedo meter con las operaciones elementales que, digamos, podemos ejecutar con los polinomios. Por ejemplo, nos vamos a ir con un proceso de evaluación del polinomio, es decir, si a mí me dan un valor de x en este polinomio, entonces yo puedo sustituir, por ejemplo aquí, si me dan un valor de x, yo puedo sustituir la x y calcular 5 por ese valor al cubo, más 3 por ese valor al cuadrado, menos 1, y con eso dar un resultado. Entonces ese método, que lo vamos a llamar evaluar, sería un método público, muchachos, retorna un valor doble, se llama evaluar y no recibe ningún parámetro más allá del valor de x con el cual se va a hacer la sustitución. Entonces fíjense que con eso nosotros podemos sustituir el valor de x evidentemente por cualquier magnitud dentro del proceso de evaluación. Ahora, ¿qué necesitamos para poder evaluarlo? Para poder evaluarlo, fíjense que esto amerita un procedimiento en donde debemos ejecutar una sumatoria de términos. Y esa sumatoria de términos significa multiplicar el coeficiente por el término de x elevado al índice y respectivo sobre el cual estamos haciendo nosotros nuestro barrido. Entonces fíjense, voy a arrancar en un valor igual 0 y voy a terminar en el penúltimo de la estructura, es decir, en un recorrido típico de un vector arrancando evidentemente como variable de recorrido
en un índice igual a 0, evidentemente vamos a llegar hasta el penúltimo término, y eso lo sabemos nosotros por la forma de recorrer nuestras estructuras. Entonces, ¿qué vamos a proponer por acá? Vamos a proponer una variable de respuesta. Esa variable de respuesta, por supuesto, al ser una sumatoria, vamos a inicializarla en 0, muchachos, que es el elemento neutro en la suma, ¿ok? Evidentemente que al sumar cualquier cosa con 0 seguirá dando 0. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en el proceso de evaluación de los términos del polinomio? Vamos a tener un valor de i inicializado en 0, mientras que i sea menor que coe.length. Y fíjense que aquí lo importante de todo esto es entender lo siguiente, muchachos, ¿ok? Y con esto me voy a permitir dar la explicación de rigor que hace falta. La única manera que yo tengo de llamar a evaluar es que exista un polinomio y que ese polinomio me permitiese realizar la evaluación del mismo. De tal manera de que, por ejemplo, si yo tengo en nuestro programa principal, que sería este señor que tengo por acá, creo un vector doble, lo llamo coe como arreglo, y le asignamos los valores que dijimos hace un rato, ¿ok? Evidentemente que en ese momento nosotros dijimos, voy a tomar el arreglo que tengo por acá ya establecido, lo voy a copiar y lo voy a pegar en nuestro programa principal para que lo tengamos, ¿vale? Entonces este sería nuestro vector de coeficiente. ¿Qué va a pasar por acá? Bueno, que yo ahora tengo que crear un polinomio, pero para crear un polinomio lo voy a llamar polinomio 1, va a ser igual a new, y con él llamo a uno de los constructores que acabamos de crear. Creamos tres constructores, uno por defecto, que sería 0x a la 0. Creamos también, muchachos, digamos, los distintos componentes que formaban parte de la estructura de datos, y que de cierta forma nosotros estaríamos dentro de este evaluar haciendo este recorrido, ¿de acuerdo? En este recorrido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir que nuestra variable respuesta va a ser nuestra variable respuesta más lo que pretendo acumular. Y lo que pretendo acumular es, en función de lo que dice nuestro proceso de cálculo, es el coeficiente en posición i multiplicado por ¿quién? Multiplicado por más punto pao, que sería una potencia de nuestra variable x elevado a la misma potencia y, que sería la potencia de cálculo. Entonces, en ese sentido, si nosotros teníamos este vector, me disculpo por acá, si tenemos este vector, entonces sería menos 1 por x a la 0, y x a la 0 vale 1, muchachos, ¿ok? Entonces, menos 1 por 1 nos da menos 1, más 0 por x a la 1, pero algo por 0 da 0, entonces evidentemente hasta ahora sería menos 1. Si voy por 3, y 3 lo voy a multiplicar por x al cuadrado, y x al cuadrado vale 2, entonces 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12, sería 12 menos 1 nos da 11, ¿de acuerdo? Y eso hay que sumarlo contra 5 multiplicado por x al cubo, y si x vale 2, es 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 5, 40, y evidentemente 40 más el valor anterior, que era 11, nos da 51. Entonces eso es lo que nos debe dar este evaluar. Ahora, ¿cómo lo voy a probar? Lo vamos a probar entendiendo qué es lo que se hizo aquí adentro. Lo que se hizo aquí adentro es decir, esto es un proceso acumulativo, por lo tanto, al ser una sumatoria de términos, es respuesta igual a respuesta más lo que acumulo. Y lo que acumulo es el término que está dentro del vector, es decir, el coeficiente, multiplicado por la potencia de x elevado a la digamos, al índice que nosotros estábamos estableciendo en nuestro recorrido, porque básicamente ese fue el criterio que utilizamos, muchachos, para pasar de esto hacia esto. Fue justamente decir, el hecho de que este esté en posición 0 me permite saber que ese es el término independiente, que este es posición 1 me permite saber que este está en x elevado a la 1, que este está en posición 3 me permite saber que está en x elevado a la 3.
Entonces, bajo ese criterio de diseño, entonces nosotros podemos establecer este método evaluar sin problemas, ¿vale? ¿Qué faltaría para poder terminar el ejercicio? ¿Ok? Yo voy a probar evaluar, ¿vale? Entonces creamos un polinomio con este arreglo coef que lo estamos inyectando, digamos, en esta referencia, y una vez que lo tengamos, evidentemente lo que queremos hacer es llamar a evaluar y decir, por ejemplo, el polinomio 1 con un valor de x igual a 2, que fue el ejercicio, dijimos que vale lo siguiente, y para llamar a evaluar simplemente hago polinomio 1.evaluar y con eso obtendremos el resultado. Y acá le decimos que evaluar recibe un valor de x igual a 2, ¿ok, muchachos? Entonces con esto, si nosotros hacemos un clean and build del proyecto, y ejecutamos, ahí tendríamos entonces la respuesta esperada, ¿vale? Ahora, una vez que el evaluar está resuelto, pasamos entonces a la siguiente fase. Ahí tenemos el 51.0, que es el resultado que obviamente dijimos anteriormente que íbamos a encontrar como respuesta, ¿ok? Entonces, ¿qué falta, muchachos? Uno de los elementos más complicados que pudiera tener este ejercicio, ¿ok? Lo constituyen dos elementos, ¿ok? La derivada yo creo que es sencillita, lo único es que hay que saber que para derivar un monomio de cualquier estructura de un polinomio es, si yo tengo a por x a la b, es a por b por x a la b menos 1. Entonces, obviamente que esto hace que al final el término que está en la posición del término independiente de un polinomio, al ser una constante, la derivada de una constante es 0, y evidentemente eso hace que al derivar un polinomio, el vector donde se encuentra almacenado va a ir reduciendo un elemento menos, ¿ok? Entonces allí eso lo vamos a tener por allí de forma particular. Al momento de sumar dos polinomios, el pecado capital que se puede cometer, digamos, apunta a que nosotros tenemos que considerar el hecho de que esos polinomios evidentemente se realizan mediante sumas algebraicas, es decir, considerando los signos, y esas sumas algebraicas pueden hacer que algunos términos de esos polinomios se anulen y eso traer alguna consecuencia sobre lo que nosotros tenemos establecido como el grado del polinomio, por ejemplo, que pudiera ser una variable por allí importante que nosotros pudiéramos estar dejando de lado y que digamos es relativamente necesaria para poder mostrar lo que nosotros queremos indicar dentro de nuestros resultados, ¿ok? Pregunto, ¿alguna duda hasta el momento? Bien, Robert. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo del pecado capital en la suma de dos polinomios? Sí, en efecto, Robert, que el problema es que la suma, cuando tú sumas dos polinomios, lo sumas con, digamos, desde el punto de vista algebraico, coeficiente tras coeficiente. Me explico. Si tú tienes un polinomio como el que estoy mostrando en este momento, que sería este, y otro polinomio en x a la 3 tiene menos 5, pues cuando tú sumes 5 menos 5, el resultado te está dando 0, ¿no? Y ese 0 significa que este término se está anulando y tú lo estás dejando sobre un polinomio en donde el grado ya no es 3, porque evidentemente el menos 5x a la 3 se simplifica con un 5x a la 3 y evidentemente el grado del polinomio ya no sería 3, sería 2, ¿ok? Entonces, el problema no sería a lo mejor el daño colateral que pudiera ser dejar un 0 acá, digamos que no es mucho, Robert, pero sí es con respecto al grado. El grado estaría mal calculado. Entonces, el pecado capital sería ignorar el cambio que puede tener una suma algebraica en los términos individuales, es decir, en los monomios de tu polinomio, para hallar el resultado desconsiderando, omitiendo o ignorando el efecto que eso puede tener sobre el grado del polinomio, ¿ok? Entonces eso lo podemos considerar ahora más adelante
dependiendo de si nos queda tiempo para poder analizar qué pasa con el grado, evidentemente al realizar una suma algebraica, ¿ok? Entonces más adelante ya lo vamos a ver. Me quiero concentrar para poder probar esto, muchachos, en el toString, ¿vale? El toString es uno de los métodos que yo siempre les he dicho que debemos escribir de forma correcta para que él pueda interpretar que realmente lo que nosotros queremos hacer es sobrecargar la forma mediante la cual evidentemente nosotros estamos inyectando, digamos, la manera mediante digamos, o el mecanismo mediante el cual la impresión deja de ser una dirección de memoria y pasa a ser lo que el método toString indique dentro del cuerpo de la estructura del método. Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer es lo siguiente: vamos a permitirnos crear un string, lo voy a llamar respuesta. Por favor, siempre les comento que digamos, esta variable de respuesta, en el caso de un polinomio, representa una de las consideraciones más complejas que hay por todas las peculiaridades que tiene, digamos, la impresión de los términos que conforman un polinomio. Entonces allí digamos que nosotros tenemos algunas particularidades que debemos tomar en cuenta, muchachos, ¿ok? Y esas particularidades, ¿cuáles son? Evidentemente que cuando nosotros estamos haciendo un proceso de adición o de concatenación o de fusión de partes individuales que conforman un polinomio dentro de un todo, entonces hay que ir viendo cómo lo vamos a interpretar de forma correcta para que, digamos, de alguna manera no fallemos en los procesos mediante el cual esa estructura se va a mostrar, ¿ok? ¿En qué sentido o hacia dónde estoy apuntando con este comentario, muchachos? Lo que estoy apuntando con este comentario es que si yo hago un recorrido normal de este vector en este sentido, es decir, de izquierda a derecha, yo arrancaría la impresión de un polinomio por el término independiente, cuando lo más lógico es que arranque por el término de mayor grado, es decir, por x elevado a la 3. Entonces, en ese sentido, muchachos, ¿hacia dónde estoy apuntando con todo este comentario? Lo que apunto es que, oye, mira, si vamos a hacer un recorrido, ese recorrido, en lugar de apuntar a un valor de i igual a 0, apunte a i igual a coef.length restado de 1. Entonces, el proceso, en vez de ser incremental, va a ser un proceso regresivo, es decir, que voy a poco a poco a ir restándole 1 al valor de i. Ahora faltaría la condición de permanencia. La condición de permanencia es mientras que el valor de i sea mayor o igual que 0, ¿ok? Se supone que 0 sería el último que nosotros vamos a procesar y con ello nos permita entrar a esta estructura repetitiva, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí adentro? Lo primero que vamos a hacer es, yo puedo omitir, que es el primer comentario, se omite el monomio si el valor es 0. Si el valor es 0, ¿de quién? Si el coeficiente en la posición i tiene un valor igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, significa que yo puedo preguntar si coef por acá en posición i es igual a 0, ¿vale? Si es igual a 0, no quiero que haga nada. Entonces, al negarlo, yo estoy asumiendo por acá que el coeficiente en efecto tiene un valor que es distinto de 0, ¿ok? Y si es distinto de 0, se tiene que mostrar por pantalla. Ahora, para poder mostrarlo, muchachos, lo mejor es divide y vence, ¿ok? Es decir, vamos a tratar de separar los análisis que vamos a hacer desde el punto de vista práctico. Lo primero que vamos a hacer es separar un monomio en un signo, ¿ok? Luego voy a tener un coeficiente, luego voy a tener un simbolito de potencia, un valor de x, perdón, un signo de multiplicación, un símbolo de potencia con su valor de x y el exponente. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que nosotros tenemos que separar en un signo que puede ser positivo o negativo,
en un coeficiente que hay que tener cuidado, ¿ok? Porque si es 0 ya no va a aparecer nada de lo que está aquí, es decir, todo esto va a ser ignorado. El valor de x y el exponente se consideran presenciales condicionados, es decir, que nosotros su inclusión dentro de lo que sería el monomio evidentemente tendría que estar condicionado a lo que nosotros vamos a incluir como parte de este cálculo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Lo que significa es que nosotros en primer lugar nos vamos a concentrar en estos dos términos, ¿ok? Es decir, en el signo acompañado del coeficiente. Ese signo acompañado del coeficiente, digamos que poco a poco lo tenemos que ir inyectando en una gran variable que vamos a llamar respuesta. Y eso aquí adentro lo vamos a crear evidentemente como un monomio, ¿vale? Ese monomio para nosotros, ¿quién o a quién va a ser igual? Va a ser igual a todo lo que nosotros estamos diciendo que es esto, que serían 1, 2, 3 y 4 componentes, es decir, el signo, el coeficiente, digamos el valor de x, que aparecerá en algunas ocasiones y en otras no, y en el valor del exponente, que igualmente va a ocurrir con el caso anterior, ¿ok? Entonces, para arrancar con el signo, muchachos, en lo que sería la forma mediante la cual nosotros vemos esto, ¿ok? Yo creo que este ejemplo característico que les estoy presentando me sirve para analizar dos cosas, ¿ok? Yo creo que el signo negativo, ¿ok? En cualquier coeficiente, sea que esté al principio, en el medio o al final del vector, ¿ok? O en cualquier lugar de la impresión, si es negativo, el negativo tiene que aparecer, ¿ok? ¿Qué otra cosa tengo que considerar? Bueno, muchachos, lo que tengo que considerar es que si el valor es positivo del signo y el valor está al principio, fíjense que aquí el más no está apareciendo, el más está apareciendo del segundo término en adelante. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo estoy aquí adentro y estoy contemplando como primer punto el signo, entonces el signo más el coeficiente, digamos que podemos trabajar con las dos cosas en conjunto, ¿vale? Lo que tengo que considerar es, si estoy en el primer término, lo voy a imprimir de una manera, y si estoy del segundo término en adelante, entonces lo imprimo de otra manera. ¿Qué significa eso? Pues fácil. Del segundo término en adelante yo necesito que el más aparezca siempre, y en el primer término que aparezca de la forma que es habitual, muchachos. ¿Cuál es la forma habitual? Si es menos, que le ponga el menos, pero si es más, que ignore digamos, la aparición del signo más, porque estamos en presencia de un primer término positivo y evidentemente el más se ignora o el más se omite, ¿ok? Chicos, ¿eso está claro hasta el momento? Por favor, confirmación. Vamos acá al Classroom. ¿Alguna mano arriba? Ok. Si no tenemos manito arriba, entonces continuamos, ¿vale? Lo que estamos diciendo es, el signo positivo aparece así del segundo en adelante, ¿ok? ¿Vale? Es decir, el signo más debe aparecer para todo el que está del segundo término en adelante. Dijimos, el menos aparece siempre, ¿vale? Es decir, para todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros por acá, muchachos? Vamos a decir que nuestro monomio como variable hasta el momento va a ser un string format, es decir, un string con formato, en donde nosotros pretendemos darle un formato de impresión, digamos, característico. Y ese porcentaje $1 que yo voy a utilizar por acá, evidentemente nos va a permitir decir cosas como 4.2f, estoy diciendo que tiene 4 espacios para imprimirse, 2 para la parte decimal, y f indica que esto es un valor de punto flotante, es decir, que es un valor real, ¿vale? Ese 4.2f, muchachos, nosotros lo podemos separar en dos cositas, ¿ok? Yo puedo imprimir coef en posición i, que es lo que le estaría inyectando acá
al arreglo, ¿vale? Y eso sería básicamente lo que le estamos disparando al monomio que nosotros queremos suministrar, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es decirle de alguna manera, epa, si el signo es positivo, va a ser del segundo término en adelante. Entonces, lo que nosotros queremos decirle a este señor es que lo que vamos a inyectarle aquí a esta especificación debe tener un signito aquí más, evidentemente para obligar a que el signo positivo aparezca de manera explícita o digamos inyectado de forma obligatoria, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es preguntar por lo siguiente: si estoy en función del primero, el valor de i coincide con esto, ¿sí? Y si el valor de i coincide con esto, muchachos, entonces estoy con el primero o estoy del segundo en adelante. Si estoy con el primero, cuidado, quiero que aparezca como normalmente aparece el monomio. Ahora, si estoy del segundo en adelante, quiero que aparezca con un símbolo positivo de manera forzoso por cada término que nosotros queramos incluir dentro de nuestra estructura, ¿ok? Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿ok? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando nosotros estamos en presencia de esa característica, lo que estamos diciendo es, epa, el signo positivo va a aparecer siempre que se considere necesario, ¿ok? Entonces digamos que hemos trabajado un poco con esta partecita del signo y el coeficiente, ¿ok? El detalle está en que nosotros a partir de este momento tenemos que ver dos cosas, ¿ok? Primero, cómo nos vamos a concentrar con lo que queda, que es todo lo que está aquí a mi derecha, y en segundo lugar, coeficientes fantasma, ¿ok? ¿Qué es un coeficiente fantasma, muchachos? Un coeficiente que, aunque sabemos su magnitud, no aparece en, digamos, la impresión de lo que sería un polinomio normal. A ver, ¿cuál sería un coeficiente fantasma típico? Por ejemplo, si yo tengo en un valor, vamos a suponer este, en lugar de 3, yo lo cambio por 1, muchachos, esto se debe mostrar en algo que sería más x elevado al cuadrado. Significa que el coeficiente, su magnitud es fantasma, no aparece, ¿ok? Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos que remover esos componentes dentro de lo que el monomio por acá nos estaría entregando, digamos, como parámetro característico. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera establecerlo, pues entonces por aquí sería el punto en donde nosotros vamos a hacer esa corrección. Luego sería el valor de x y por último el valor del exponente. Vamos a clasificarlo en esos tres pasos que nos quedan para poder completarlo. Ahora, el valor de x hay que tener cuidado porque el valor de x aparece si y solo si el valor de y, es decir, el punto en el cual nos encontramos dentro del polinomio, resulta ser que evidentemente es un valor que no aparece en x a la 0 y no aparece en x a la 1. Entonces, si el valor es mayor que 1, significa que es un valor como x cuadrado y debe aparecer por completo dentro de nuestro monomio. Entonces, nuestro monomio va a ser lo que llevaba más lo nuevo. Y lo nuevo, muchachos, no es más que el valor de x con el simbolito de potencia, que lo tengo por acá, más el valor de y, que evidentemente es lo que nosotros estamos tratando de establecer dentro de nuestra característica. Pero el valor de y lo vamos a manejar como el exponente y el valor de y lo incluimos en el término siguiente. Y el término siguiente significa que el valor de y, evidentemente, que sería el x elevado a la alguien, ese el elevado a aparece si y solo si estamos en presencia de un valor de y mayor que 2. Entonces, si tengo un valor de x solito, pues solo va a aparecer esto, tal cual como lo tenemos, que sería la x
a secas, de tal manera que tendríamos esa información ya incluida, si es 1, 2 o el que sea, pero el exponente, que sería, digamos, esta parte que vamos a incluir por acá, sería más igual, vamos a incluir, por supuesto, el símbolo de potencia, que lo voy a incluir por acá, más el valor de I, evidentemente con el cual estaríamos funcionando, ¿ok? Entonces, con esto, digamos que nosotros, a ver, tengo manito, alguien por acá, a ver, Michelle, que está entrando tarde. Entonces, en lo que sería la formalización de los coeficientes que se van a imprimir dentro del polinomio, ¿okay? En el toString estamos aprendiendo el día de hoy algunas cosas que son características. Primero, trabajo con valores reales, ¿vale? El signo o el uso del operador más en un formato de impresión, por favor, en donde la especificación nos dice, ¿vale?, que el más va a mostrarse, digamos, del segundo en adelante, digamos, el más significa que el signo aparece siempre, ¿ok? Entonces, en español, ¿qué es esto? Viejo, que si estoy al comienzo y es positivo, yo no escribo más 5 al comienzo, ¿ok? Ese más debe desaparecer. Y el que va a hacer que desaparezca es justamente este señor. Al incluirlo de la manera tradicional, si es más, no aparece, si es menos, aparece el signo normal. Pero del segundo término en adelante le estamos diciendo a este señor, inclúyelo de manera forzosa, ¿ok? Entonces, en líneas generales, ¿qué queremos, digamos, además de todo esto? ¿Ok? Lo que queremos es, evidentemente, establecer como criterio de trabajo, evidentemente que el signo, nosotros podemos preguntar por acá, digamos, cierto tipo de impresiones y ver qué tal nos va quedando, digamos, la impresión del polinomio, ¿ok? Entonces yo pudiera, con lo que tengo hasta este momento, entender que esto va desde el polinomio de mayor grado hasta el de menor grado, que es el término independiente, es decir, voy en sentido contrario, voy restando, ¿ok? Arranco con la pregunta, si el término es distinto de 0, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Evidentemente que vamos a incluir el signo más del segundo término en adelante, el primero se omite el signo más y el formato de impresión que estamos escogiendo es 4.2F, es decir, es una impresión de punto flotante, ¿ok? El término de X aparece sí y solo si estoy de la posición I igual 2 en adelante, ¿ok? Que sería el valor de I con el cual nosotros vamos a trabajar, y el valor de la potencia, evidentemente que nosotros vamos a establecer con quién incluimos nuestro desarrollo, ¿ok? Me permito, por favor, esto lleva un mayor igual por acá y un mayor igual por acá, de tal manera que se incluya si X es el término respectivo, en donde no debe llevar exponente, pues entonces debe entrar por este lado del bloque de decisiones y no debe entrar por este lado del bloque de decisiones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, x a la 1, entra por este, pero no entra por este, para que se imprima la x solita sin elevado a la 1, porque el elevado a la 1 se omite o no se incluye en el string. Entonces, este es un string que tiene bastantes cosas, que evidentemente tiene mucho detalle para poder imprimirlo de forma correcta, y que ahora, una vez que nosotros lo tenemos por acá parcialmente completo, entonces sí procedemos a probarlo. Para probarlo, lo que queremos hacer es, este señor, vamos a hacerle un toString sin problema, por acá afuera, polinomio 1, 2 puntos, más pol1, así a secas, y sabemos que él debe llamar al toString de manera indirecta para poder hacer la conversión. Entonces hacemos un clean and build del proyecto, lo mostramos y ahí nos queda, ¿ok? Fíjense que no está haciendo absolutamente nada, hay que revisar qué es lo que está pasando dentro del toString.
y con ello pues ver entonces qué tenemos dentro de la estructura de datos y entender entonces qué estamos haciendo nosotros dentro de la variable respuesta. Entonces, ¿por qué no nos está apareciendo nada? Bueno, muy simple. La variable respuesta es esta, es la que estoy calculando, y resulta que lo único que yo generé aquí adentro fue la variable monomio, ¿ok? Que fíjense que es la que estamos incluyendo dentro de nuestro cálculo. Aquí afuera lo que nos falta decir es respuesta es más igual monomio, y con eso ahora sí poder encontrar el resultado, ¿ok? Hacemos un clean and build y ejecutamos. Y ahí sí, fíjense que esto es 5x al cubo más 3x cuadrado menos 1. Entonces fíjense que aquí está ya de manera directa. Si quisiéramos cambiar el formato de impresión, por ejemplo, esto sería un solo dígito. Y si lo hacemos así, pues entonces estamos manipulando, muchachos, sin ningún problema, la cantidad de dígitos decimales con la cual ese polinomio se estaría mostrando por pantalla. Entonces fíjense que es 5,0, 3,0 y menos 1,0, ¿ok? Entonces en ese sentido, digamos, ¿qué es lo que queremos nosotros obtener entonces como parte del resultado? Lo que queremos obtener como parte de nuestro resultado entonces sería ejecutar, digamos, lo siguiente, que es lo que nos falta, ¿no? Lo que nos falta es establecer una pregunta en donde chequeemos si el valor absoluto de el coeficiente, muchachos, en la posición i resulta ser un valor igual a 1, ¿ok? ¿Qué estamos diciendo con esto? Oye, mira, hay que tener cuidado porque cuando nosotros estemos en presencia de un coeficiente cuya magnitud sea 1, entonces hay que ejecutar una operación en donde, digamos, debemos removerlo del string que nos ha dado hasta el momento en el monomio, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido, digamos que lo que nosotros queremos como tal es retirarlo del monomio. Para retirarlo del monomio, digamos, ese 1 que nosotros estamos diciendo por acá, ojo, aquí hay una excepción, y es que el valor de i sea mayor que 0, porque si estamos en presencia de un más 1 o de un menos 1 en el término independiente, pues ese señor tiene que aparecer con su más 1 o con su menos 1, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar por acá? Lo que va a pasar por acá es que en presencia de un valor cuya magnitud, en cuanto a su magnitud, perdón, sea 1 y nosotros estemos fuera del término independiente, ¿ok? Es decir, un valor de i mayor que 0, entonces ese 1 debe ignorarse, ¿ok? Lo que significa en nuestro ejemplo, si este valor fuese 1, no se escribe más 1x cuadrado, se escribe más x al cuadrado, ¿vale? El 1 se debe omitir. Entonces, para omitirlo, propongo hacer uso de la variable monomio y decir que esto va a ser la misma variable monomio punto un substring, ¿ok? Y ese substring que nosotros queremos, ¿dónde arranca y dónde termina? Evidentemente va a arrancar en 0. El dónde va a terminar, aquí es si somos inteligentes y el valor es menos 1,0 o 1,0, nosotros lo que tenemos que obligarlo es que evidentemente nosotros recojamos, me permito ir al auto, por favor, recojamos, por ejemplo, si estoy en esto, recuerden que acá dijimos que lo voy a dejar tranquilito como tal si estoy en el término independiente, es decir, que no lo voy a tocar. Pero si estoy en un término como este, entonces hasta el momento mi monomio sería más 1,0 y el 1,0 lo tengo que quitar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es decir, bueno, este monomio va a ser un substring desde la posición 0 hasta lo que tiene el monomio actual punto length, que sería su tamaño completo, ¿ok? Menos 2, ¿ok? Entonces con esto, ¿por qué menos 2 y no menos 3, muchachos? Si queremos quitar 3 elementos. Bueno, porque es que sabemos que él llega hasta el límite
final, que en efecto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nosotros iríamos a una posibilidad de ir completo a la estructura y ver si efectivamente él está removiendo el -1 como nos interesa. Entonces aquí puede faltar, a lo mejor lo vamos a dejar en 3 porque en el output, ¿cuántos dígitos tenemos? Tenemos el 0, que es la parte decimal, la coma, que es el símbolo o el carácter de separación, y el valor numérico entero, que representan los 3 elementos que estaría removiendo o retirando. Entonces vamos a verlo con un ejemplito, muchachos, para que lo puedan ver. Yo voy a convertir esto en -1, compilamos y ejecutamos, y ahí vemos, mírenlo aquí, dio 5x al cubo menos x cuadrado menos 1, ¿ok? Entonces eso era lo que queríamos, ¿no? Ese 1, que es este señor, fíjense que si yo lo coloco en 2, pues él vuelve a aparecer. Me disculpo por acá, vamos a hacer el clean and build y ejecutamos. Y ahí lo vemos, ¿no? El -2 está apareciendo acá. De tal manera de que en este sentido lo que queremos es ajustar justamente ese señor para que desaparezca evidentemente ese coeficiente fantasma. Es decir, un valor que sea más 1,0 o menos 1,0 se convierte en solo el signo más o el signo menos, ¿ok? Es decir, desapareció por completo estos 3 dígitos, ¿ok? Que son los que estamos anulando, ¿vale? Y los estamos anulando con esta instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, con ello ya tendríamos, muchachos, por completo. Ojo, esto es mejorable. No estamos diciendo que estamos incluyendo todas las formas y todos los complementos que hacen falta para imprimirlo, pero que en buena parte estamos contemplando, digamos, todos los componentes que necesitamos desde el punto de vista visual para poder, digamos, mostrar todos los componentes que forman parte de la impresión de un polinomio, ¿ok? En líneas generales, pues lo que nos falta, ¿ok?, para poder continuar con el ejercicio es qué hacer para derivar un polinomio, ¿ok? Que simplemente voy a dejar yo el to do para que ustedes lo completen, ¿ok? De tal manera de que ustedes puedan incorporar lo que sería la derivada del polinomio, ¿vale? La forma correcta de hacerlo debería ser un método público, retorna un polinomio, el método se llama derivar, no recibo parámetro, ¿vale? Y acá simplemente vamos a indicarle que va a reportar una excepción, new exception, no desarrollado aún, o por desarrollar. ¿Vale? Eso significa que esto pues tiene un to do por aquí arriba, vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, ¿no? Lo que hacemos siempre es crear una variable respuesta, le puedo asignar null, retornar esa variable respuesta, ¿vale? Y aquí colocamos el to do. ¿Vale? Entonces, para continuar un poco con lo que necesitamos, ¿ok? Continuando con la estrategia de cálculo, sería la suma de dos polinomios, ¿vale? Y me voy a concentrar un poco en lo que sería el desarrollo de esa suma,
para poder sumar dos polinomios. Vamos a llamar sumar. Sumar recibe un polinomio pol, ¿vale? Y de esa suma voy a devolver otro polinomio nuevo con la suma de los dos polinomios previos, ¿ok? Es decir, el que hace el llamado con el que recibe como parámetro retorna un nuevo polinomio, ¿ok? Entonces aquí vamos a copiar esto, que se ejecuta de la misma manera. Lo único es que en este caso, muchachos, es necesario que nosotros analicemos un uso estratégico de lo que es la referencia DIS en programación orientada a objetos, ¿ok? Recuerden que cada vez que yo hago uso de DIS, estoy asumiendo que un método ha llamado a sumar, perdón, un objeto ha llamado a sumar y que ese objeto es simplemente esta referencia o esta dirección de memoria, ¿ok? El detalle es que cuando yo quiero sumar dos polinomios, desde el punto de vista estructural, nosotros podemos ejecutar un procedimiento de clasificación para saber cuál es el polinomio de mayor grado, y ese va a ser el que determine el tamaño de este nuevo polinomio de respuesta. Entonces, con ello, yo pudiera trabajar de manera directa para crear ese polinomio resultante y obtener digamos, lo que nosotros estamos esperando. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer es un proceso de clasificación, ¿ok? Vamos a clasificar los polinomios. ¿Cuál es? El que realiza el llamado con el que se recibe en el método, es decir, pol, y el que realiza el llamado, es decir, this, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos, ¿vale? De esa estructura, esencialmente lo que me interesa es que ustedes vean lo siguiente, ¿ok? Y lo que vamos a ver es que cuando nosotros vayamos a hacer esta clasificación, lo que voy a preguntar es cómo es el tamaño de esta variable, ¿ok? Con respecto al tamaño de this. Entonces, para saber quién es más grande, nos vamos a permitir crear dos objetos de la clase polinomio. Lo voy a llamar menor y mayor, ¿ok? ¿Quién va a ser menor? El que tenga la dimensión más pequeña, y en su defecto el otro polinomio pues será el mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer por aquí? Por ejemplo, si dis.coe.length, es decir, si el tamaño del vector actual, el coe aquí está de más, ¿ok? Perdón, el dis, de tal manera que con coe.length yo estoy haciendo el llamado al componente que hace falta, ¿ok? Si su tamaño es más grande que pol.coe.length, entonces aquí estoy determinando que el tamaño del que realiza la llamada al método, es decir, this, es más grande que pol, que es el que se recibió en la cabecera del método. Y si eso es así, entonces ya yo sé quién es mayor y quién es menor. ¿Quién es mayor? Pues la referencia dis. ¿Y quién es menor? La referencia de el objeto pol, ¿ok? Es decir, el polinomio que se recibió en nuestra cabecera. Ahora, si eso no ocurre, es decir, esta condición no se valida, entonces vamos a considerar lo contrario. Mayor va a ser pol y menor va a ser dis. Entonces ustedes inmediatamente se preguntan, bueno, profesor, ¿y si son iguales qué va a pasar? Si son iguales, viene por este lado el bloque de decisiones y digamos que es poco relevante quién es el mayor y quién es el menor, porque evidentemente son iguales, ¿ok? Entonces, ¿para qué lo estamos clasificando de esta manera? Ojo, la clasificación la estamos haciendo de esta manera para que ese señor
que sea el que tiene la mayor cantidad de elementos sea el que controle nuestro recorrido, ¿ok? Y en ese recorrido nosotros hagamos lo siguiente, ¿vale? De este recorrido nosotros sepamos ya de manera inmediata, no me importa quién es el polinomio, si es Paul el más grande o Dice el más grande, ya de aquí en adelante ya yo tengo en mayor, tengo el polinomio de mayor dimensión y en menor tengo el polinomio de menor dimensión. No me importa quién es, si es Paul o si es Dice, ¿ok? ¿Para qué efectos quiero hacer eso? ¿O con qué intención lo necesito ejecutar de esta forma? Con la intención de generar, evidentemente, en ese polinomio resultante, un arreglo que contenga las condiciones, evidentemente, que me permitan a la final crear este vector, crear un vector aquí, para que con ese vector yo me pueda permitir alimentar, bien sea el polinomio de respuesta o el polinomio resultante, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Lo que significa es que si yo en este momento tengo respuesta y tengo que crearlo, muchachos, yo lo puedo crear como polinomio, me disculpo, y lo voy a crear con el polinomio mayor. ¿Por qué? Porque él va a ser el que determine la dimensión del polinomio resultante, es decir, del polinomio de salida, su dimensión controlada por el polinomio mayor, ¿ok? Es decir, que el tamaño de la respuesta va a estar estimada por el tamaño del polinomio de mayor grado, ¿ok? Una vez que lo tengo, entonces, ¿qué hace falta, muchachos? Lo que hace falta es un recorrido en donde lo que tengo que hacer es recorrer el polinomio de menor grado. Vamos a escribirlo por acá: recorrido del polinomio de menor grado, para ajustar aquellos coeficientes que se alteran. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una variable y voy a hacer un recorrido mientras que y sea menor que el polinomio de menor grado, y el polinomio de menor grado, ¿quién es en este momento? El polinomio de menor grado, digamos que lo tenemos que sacar, digamos, de manera directa por la información que nosotros tenemos. Entonces ese es menor.coef, y fíjense cómo aquí tengo la dimensión del polinomio de menor grado de manera directa, muchachos. No tengo que romperme la cabeza en plantear una estructura cíclica en donde el que hace el llamado es el del menor grado, o otra estructura cíclica si el que hace el llamado es el de mayor grado. Entonces, obviamente que en ese sentido, lo que tenemos que hacer es, desde el punto de vista de criterio, perfectamente decir, mira, yo voy a plantear un recorrido del polinomio de menor grado y él va a afectar al polinomio de respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, aquí respuesta en posición i, respuesta es un polinomio, muchachos, hay que tener mucho cuidado con esto. Respuesta es un polinomio, por lo tanto respuesta punto, aquí le llego al vector que es coef, y dentro del vector coef yo quiero la posición i. El elemento en posición i va a ser igual a lo que él trae, que es una copia del polinomio mayor, así que sería el equivalente a decir que esto es lo que traigo en el polinomio de mayor grado más lo que traigo en el de menor grado, y el de menor grado es menor, que es un polinomio, punto coef, que es un vector, en la posición i, que es el índice del vector del polinomio más pequeñito que yo estoy recorriendo. Entonces, en ese sentido, esas posiciones del vector de respuesta que se van a ver alteradas, evidentemente las tengo calculadas de esta manera sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿qué nos queda para concluir el ejercicio? Lo que nos queda es terminar de presentarlo
de esta forma y decir, oye, con esto, digamos, la suma de los coeficientes se alteró y yo puedo generar, digamos, un resultado aquí de manera directa con lo que nosotros encontramos, digamos, como producto de la suma de los polinomios que nosotros estamos involucrando en este cálculo. Recuerden que es lo mismo que yo escribo aquí mayor. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que el polinomio de menor grado me va a permitir calcular o recalcular como la suma del mayor contra la suma del menor, y eso me va a permitir calcular un vector de salida, ¿ok? ¿Lo podía dejar en respuesta? Sí, porque es que este señor lo que hizo fue clonar el vector de mayor grado, ¿no? Y como es un clon, entonces aquí su magnitud ya existe y yo bien pude haberlo dejado tal cual como estaba, digamos, en la presentación previa, ¿ok? Ahora, ¿será esta la única manera que tengo de resolverlo? Pues la respuesta es no, ¿ok? Yo puedo incluir, ojo, me voy a permitir, si no existe ninguna pregunta hasta el momento. A ver, preguntas hasta ahora, por favor. ¿No? A ver, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con otra manera que tenemos de hacer el mismo cálculo, ¿ok? Digamos que en esa versión que pudiera, ojo, lo voy a colocar como un comentario desde aquí hasta aquí para poder continuar, sería hacer lo siguiente, muchachos, ¿vale? Oye, yo pudiera manipular desde el punto de vista mental, ¿no?, las distintas formas que tenemos de ejecutar un llamado al método constructor de la clase polinomio. Y esos llamados son, yo tengo un polinomio por acá, que es un polinomio por defecto, como 0x a la 0, pero tengo acá un constructor que construye un polinomio, muchachos, a partir de un vector que exista y que esté conformado. Entonces, yo pudiera decir, dentro de lo que sería nuestro método acá abajo, es que puedo generar un arreglo con los coeficientes de la suma, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Para generar un arreglo, yo puedo decir doble coeficientes o coefreps, que son los coeficientes de respuesta, me disculpan, va a ser igual a ¿quién? A un arreglo cuya cantidad de elementos yo debo conocer. Y esa cantidad de elementos es igual a ¿quién? La cantidad de elementos que tiene este vector de salida es igual a mayor punto coef punto length. Es decir, el tamaño de este vector es igual a la dimensión que tiene este arreglo completo, ¿ok? Entonces, si yo voy a ejecutar un recorrido, muchachos, con un for, yo voy a decir desde i igual 0, mientras que i sea menor que coef respuesta.length con incrementos unitarios simples. Entonces aquí vamos a decidir hacer dos cosas, ¿ok? Si el valor de i resulta ser menor que menor.coef.length, es decir, que el vector del polinomio más pequeño, yo voy a hacer aquí abajo un cálculo. Me disculpo. Y si eso no ocurre, entonces voy a hacer otro cálculo, ¿ok? ¿Qué significa que estemos por debajo? Bueno, que coef respuesta en posición i es igual a ¿quién? Es igual a mayor.coef en posición i más lo mismo pero con menor. Entonces esto lo que está diciendo es, epa, si yo en el recorrido del vector grande, digamos de resultado completo, yo me doy cuenta que estoy en el área de intersección entre los dos polinomios, es decir, estoy en un valor de i por debajo del tamaño de menor, sin temor a equivocarme, yo puedo hacer la suma algebraica, ¿ok? Ahora, del menor en adelante,
lo que va a ocurrir, muchachos, es que yo voy a copiar los términos del mayor nada más, ¿ok? ¿Por qué? Porque sería como se agotó el polinomio de menor grado y de allí en adelante los polinomios del de mayor grado no se ven afectados, ¿ok? Entonces, para concluir, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es decir, oye, si ya yo tengo un vector de coeficientes que sería habernos concentrado en todo lo que requiero para poder llamar a este método constructor, ¿ok? ¿Vale? Ojo, esto no es, sería un método constructor a partir de las especificaciones, pero las especificaciones son un vector de coeficientes, ¿vale? Entonces, yo me concentré en producir numéricamente, de manera correcta, lo que necesito para producir este vector, ¿ok? Este vector coes-respuesta es de una dimensión equivalente al polinomio de mayor grado, y una vez que lo tengo, pasamos entonces a estructurar los dos casos. ¿Cuáles son los dos casos? Cuando yo puedo hacer la suma algebraica o evidentemente cuando digamos de manera natural es una copia del coeficiente de mayor grado que se inyecta de manera automática producto de haber sobrepasado el índice máximo permisible, digamos, del polinomio de menor magnitud. Entonces, para concluir, muchachos, voy a retornar de manera anónima el llamado al método constructor de la clase polinomio, en donde le voy a inyectar el polinomio respuesta, y con este polinomio respuesta, que es un vector de coeficientes que calculaste aquí en líneas previas, él llamará ahora a este constructor, me disculpo, y con este constructor levanta la referencia o la dirección de memoria del nuevo polinomio, que lo tengo aquí con el new, que va a devolver de manera anónima. Entonces hay dos modelos, muchachos. El primero era era retornar o devolver la variable respuesta, que era un objeto de la clase polinomio con nombre y apellido, es decir, con una identificación clara y suficiente, mientras que ahora se hace a través de una referencia anónima, ¿ok? Porque esta creación que estamos ejecutando con este new no lo estamos asignando en ninguna variable antes de la sentencia de retorno. Entonces esa se considera una referencia anónima porque no le pusimos nombre, sino que con el new estamos creando la dirección de memoria y devolviéndola de una vez como resultado, ¿ok? Entonces, lo que nos queda, muchachos, es hacer una prueba para, en este caso, crear un polinomio 2. Ese polinomio 2 lo vamos a construir a partir de un arreglo que me permito inyectar por acá. Sería coef2 creamos ese polinomio, ¿vale? Y en efecto, lo que yo les decía hace un rato es que numéricamente puede ser que a lo mejor vea que este polinomio resultante que nosotros vamos a tratar de encontrar como respuesta de la suma de pol 1 más pol 2 sería pol 1 más pol 2, dos puntos, y aquí mostraríamos ese resultado. Muchachos, sería entender que este método entrega resultados. Mírenlo acá, entrega un objeto de la clase polinomio. Entonces yo pudiera, sin temor a equivocarme, acá decir que esto es polinomio 1 punto sumar contra el polinomio 2, y como esto entrega resultados, esa dirección de memoria yo la puedo asignar en una variable, la puedo imprimir de manera directa, la puedo utilizar en una condición, en una comparación o en cualquier uso que nosotros como programadores le asignemos
a ese campo de memoria, ¿ok? Entonces en ese sentido me va a permitir hacer un clean and build. Se ejecuta. Y aquí vemos lo siguiente, fíjense qué fue lo que pasó, ¿ok? Fíjense que el x al cubo, al haberlo sumado algebraicamente menos 5,5, pues eso se simplificó. Y en efecto, muchachos, la impresión o el toString pareciera ser que él logró quitarlo, pero desde el punto de vista de memoria, muchachos, si yo calculo el grado de ese polinomio y lo mando a imprimir, el grado estaría incorrecto. Y estaría incorrecto ¿por qué? Porque en efecto, vamos a imprimir primero el grado, por favor. Grado 2 puntos, más la variable grado, y luego un salto de línea para que continúe con el resto del polinomio, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que de alguna manera, me disculpen por acá, ahí lo tenemos, compilamos, mostramos la última ejecución del programa y ahí lo tenemos, fíjense, cuando nosotros mostramos el grado del polinomio, aquí este grado es correcto porque es el polinomio 2, pero cuando mostramos la suma, que es esta, fíjense que el grado nos sigue diciendo que es igual a 3. Entonces, ¿qué faltaría, muchachos, para poder, digamos, completar este ejercicio? Y lo voy a dejar, evidentemente, como un arreglo que ustedes tendrían que hacer en casa, ¿vale? Evidentemente sería llamar en este momento, cuando nosotros hacemos el proceso de sumar, que sería el equivalente aquí abajo, una vez que tengo este vector creado y listo para generar el polinomio, yo tengo que crear un procedimiento estático, ¿okay? Que lo voy a definir por acá, public static, va a retornar un vector doble eliminar o ajustar dimensión, ¿ok? Este señor va a recibir un vector, a ver, atención con esto, que tiene, por favor, ceros del lado derecho, ¿ok? Es decir, en los índices más altos tengo valores numéricamente iguales a 0, ¿ok? Y quiero un vector nuevo en donde esos elementos hayan sido eliminados, ¿ok? Es decir, yo tengo que descartarlos en el momento en que empiezan a convertirse en valores iguales a 0 o lo que es lo mismo son ceros hacia la derecha, ¿ok? Entonces, ese ajustar dimensión como método, ustedes tendrían que hacerlo, obviamente, para que puedan completarlo, y luego que lo tengan, entonces ese método lo tendríamos que llamar de manera directa para que evidentemente nosotros podamos cumplir la invocación de lo que sería, digamos, la llamada correcta de nuestro procedimiento de cálculo. Entonces, en ese ajustar dimensión, ¿qué es lo que queremos encontrar? Por ejemplo, si yo sumé dos polinomios, y me dio este vector, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero decir es, epa viejo, estos tres ceros hay que limpiarlos, o lo que es lo mismo, debo removerlos, ¿ok? ¿Qué debo hacer para, evidentemente, lograr eso? ¿Ok? Lo que debo hacer para lograr esto es primero contar cuántos ceros tengo del lado derecho, ¿ok? La pregunta es, a ver muchachos, micrófonos abiertos, vamos a tratar de hacerlos nosotros a propuesta. La pregunta es, ¿qué tendría que hacer si yo quisiera contar cuántos ceros tengo del lado derecho? ¿Qué procedimiento ejecuto y por qué lo hago de esa forma? A ver, los escucho.
Hay que determinar. Vamos entonces, reanudando un poco el video, teniendo ya el método que permite calcular digamos, la solución del ajuste dimensional, que sería la eliminación de estos ceros. Entonces ahora viene cómo llamo a este método en el subprograma de suma, que era este, para obtener el resultado correcto tanto en el vector completo que nosotros estamos obteniendo por acá, como en el ajuste del grado del polinomio evidente que se genera como una alteración respectiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, ese coe de respuesta, que ya yo lo tenía declarado arriba, ¿no? Va a ser igual a ¿quién? Yo puedo decir que él va a ser igual al resultado de llamar a ajustar dimensión con el mismo vector de respuesta original, ¿ok? Entonces, el original se supone que tiene los ceros, sin ceros, a partir de arreglo con ceros. Cuidado, esto es ceros a la derecha. ¿Ok? ¿Vale? De mayor grado. Entonces con esto, ahora sí, nosotros vamos a guardar, compilar y ejecutar y probamos. Y ahí lo vemos, mírenlo. Nos dio el mismo vector que era la salida esperada, pero el grado del polinomio nos dice que es de grado 2. ¿Ok? Entonces cuidadito que estas cosas de ajuste dimensional ustedes la podían tener parcialmente buena si y solo si no existiese la variable grado involucrada en todos los cálculos por allí que nosotros tuviéramos que hacer con el polinomio. ¿Ok? ¿Qué les voy a dejar de tarea? Les voy a dejar de tarea la derivada, ¿ok? En donde en la derivada debo crear más o menos al estilo de lo que hicimos por acá en la suma, un vectorcito, pero en vez de tener el mismo tamaño, tiene un tamaño menor, ¿ok? Porque obviamente estoy derivando una constante y la derivada de una constante 0, ¿ok? Y luego hacer todos los cálculos respectivos de cómo se deriva en función de saber derivar los términos de un polinomio, que sería a por x a la b es a por b por x a la b menos 1, ¿ok? Y eso es lo único que tengo que tener en cuenta, que al momento de calcularlo dentro del vector, cuidado, lo que buscamos es que usted llegue a esto, ¿ok? Es decir, que el coeficiente derivado en la posición y va a ser el coeficiente i más 1 multiplicado por x elevado a la i más 1, ¿ok? Entonces con eso le sirva para poder generar una expresión a partir de un recorrido dentro del vector y saber cómo en la posición actual puedo utilizar los términos del vector de coeficiente en la posición siguiente y el valor de i en la posición siguiente para calcular un término en la posición actual. ¿Ok? Entonces fíjense que la posición de x en la anterior yo lo calculo con los coeficientes actuales. Entonces eso es más o menos el barrido que está haciendo esto desde el punto de vista de estructura. ¿Ok? Pues nada, si no hay preguntas vamos a dejarlo hasta aquí, por lo menos la grabación, y procedemos a hacer cualquier tipo de revisión que ustedes tengan a bien continuar con las consultas de la actividad del día de hoy, ¿vale?